pero tenemos que hablar ahora de un dato que duele y mucho, tiene que ver con el impacto de la pandemia, pero por supuesto con otros problemas estructurales de la Argentina que se agravaron en tal caso. Que se agravaron, pero lo que ocurre es que la pandemia, la Argentina venía en recesión, continúa en recesión, y la pandemia, la forma en la que el gobierno llevó adelante el tránsito durante la pandemia, es decir, la cuarentena eterna, terminó de paralizar la economía y produjo un efecto cascada en toda la sociedad. Digámoslo así, la cuarentena, como vos decís, extendida, y la cuarentena básicamente como pilar único de la gestión de la pandemia, claro, ¿no? Obviamente, al principio parecía bien, pero después se extendió, fue la cuarentena. Claro. Entonces, Cuarentena. bueno, acá tenemos algunos números, son datos del INDEC, datos oficiales. Sí, señor. 49% de los hogares tuvieron alguna reducción de su ingreso total, porque la persona cobraba menos, porque le pagaban el 75% del sueldo, o uno de los miembros de la pareja se quedó sin trabajo, o los dos. Esto es casi la mitad de los hogares, claro, exactamente, en la Argentina, con una reducción en los ingresos. Y te diría que habrá que ver qué se toma como reducción. Digo, si estamos hablando de salario nominal o de salario real, ¿no? Creo que si tomas salario real te dan mucho más arriba, Mucho más arriba, por supuesto. Claro. Acá tenés más de un 40%, lo que decíamos recién, al menos unos miembros del hogar con problemas laborales o despido, lo suspendieron y al suspender te pagaban el 75%, o te daban menor ingreso, o por ahí te decían, mira, conformate con esto, porque hay mucha gente que está en negro. Vos pensás que la mitad de la población en Argentina trabaja en negro. Estos son datos siempre oficiales, con lo cual la proporción es esa, más de la mitad de la población trabaja en negro. Con lo cual, evidentemente, ese sector en negro sufrió todavía mucho más que el sector registrado. Esto es muy importante, porque esto es lo que hace por supuesto, estar pensando en personas en situación de pobreza y un daño muy, muy severo ya al consumo, en tanto al consumo de lo básico, ¿no? De alimentos, ¿no? Carnes, verduras, fruta, leche. Exacto, verduras frescas o leche, digo, primera necesidad estamos hablando. Exactamente. Así es. Bueno, vamos a seguir con otro tipo de consumo, el 45, obviamente. Bueno, consumos no alimentarios. Claro. Bien, esto no es tan grave. Pero lo cierto, no es grave para el que uno puede prescindir de comprarse una pantalla. Puede prescindir de comprarse otro producto. Lo que ocurre es que el que vende ese producto, el que vende la pantalla, el que vende el auto, el que vende... Y los empleados del que vende. Y los empleados del que vende también sufren. Sí. El consumo se ralentizó, el consumo cayó muchísimo en la Argentina. A ver. Y eso es lo que están mostrando. Tenemos inflación y recesión con caída del consumo. Recién ahora en algunos sectores se empieza a motorizar un poquitito el consumo. Déjame que te sume algo, porque el escenario es estanflación en realidad. Porque todo eso lo tenés combinado con una aceleración inflacionaria que parecía que ibas a poder frenar con el parate económico, pero que apenas reabriste, volvió a dispararse. Recesión e inflación no es tan fácil en ningún país del mundo. Hay pocos países que llegan a tener esta inflación. Bueno, lo logramos, tristemente. Bueno, a ver. Dejaron de pagar o tuvieron que pagar cuentas, ¿no? Para pagar servicios. Casi el 29% de la gente tuvo algún... Viste que además se permitió demorar el pago de servicios. No te lo pueden cortar si pagás hasta 6 meses atrasados. Entonces hay mucha gente que se le fue acumulando una deuda y que todavía no sale de esa deuda. Es decir, durante la pandemia la gente, no solo los hogares que perdieron ingresos, sino que acumularon deudas. Sí, mira, yo tuve de profe en la facultad Juan Carlos de Pablo y él siempre decía, siempre te tenés que preguntar quién paga. ¿Qué quiero decir? Las empresas de servicio tienen que cubrir costos. Es decir, si hay alguien que no paga o un ingreso que no llega, de algún u otro lado se cobra eso, incluso en la calidad del servicio. Claro. En menos o peor prestación, ¿no? Y lo pagan con subsidio porque las empresas tienen un costo, entonces le dan subsidio, pero el subsidio lo terminamos pagando los que estamos en blanco. Es decir, los contribuyentes. Alguien siempre lo paga. Alguien siempre paga. Reciben al menos una prestación, y ahora lo vamos a seguir pagando cuando aumenten las tarifas. Porque las tarifas tienen que aumentar, las empresas no pueden soportar 2 años de atraso tarifario. Entonces van a aumentar y ahora vamos a pagar lo que no pagamos antes. Vos decís, uy, estoy ahogado. Sí, estás pagando lo que no pagaste antes. Es terrible, no estoy a favor de esto, pero bueno, es así. Exactamente, atención con lo que puede suceder en el sector energético con eso, que es decir, no hay magia, en la economía no hay magia. No, alguien paga. Alguien paga y paga siempre. Exacto. Reciben al menos 48% una prestación del Estado
Claro, bueno, está bien. El Estado salió a emitir dinero y a tratar de ayudar un poquito. El IFE fue una ayuda, hubo 3 IFEs nada más, fue una ayuda muy escasa. Lo que ocurre es que le permitió evitar que más gente cayera bajo la indigencia. El 10% de la indigencia en Argentina, sin IFE, hubiera sido el número real de la indigencia en la Argentina. Si corres el IFE es 20. 20. Y el número real de la pobreza en Argentina no es 44, sino 53% de la población. Y en el caso de los chicos es 6 de cada 10. 6 de cada 10. Es muy importante recordar eso porque es absolutamente devastador. ATP, que se acaba. Claro, ahora el último se ATP, termina ahora. el noveno, se acaba. Sí. Y bueno, bonos, ¿viste? Por ejemplo, la tarjeta alimentar, que el Estado, es cierto, está pasando parte del dinero del IFE, pero no todo, a tarjeta alimentaria, etcétera. Lo que termina pasando también con esto es que eventualmente se licúa, porque si esto se financia solo con emisión, la presión inflacionaria que ejerce la emisión, corregime si estoy equivocada, después termina licuando el esfuerzo mismo que hace el Estado, o sea, los contribuyentes, por asistir a estos sectores, ¿no? Carolina, en vez de estar pensando en sacarle dinero a la ciudad o hacer todas estas cosas que estamos haciendo ahora, el Congreso tendría que estar sentado pensando 3, 4 leyes básicas fundamentales y el sistema de política exterior argentina trayendo inversiones a la Argentina. Punto, se acabó. Tendríamos que estar hablando de que se están radicando en Argentina, porque las empresas están regaladas en Argentina y sin embargo no vienen capitales. Bueno, triste, ¿no? Y triste también saber que en la agenda de la política no parece estar, ¿no? Estas soluciones más de largo plazo.